Marcos Díaz no era el tipo de hombre que hablaba mucho. Quien lo veía caminar por los campos de su rancho, con un sombrero de ala ancha que le tapaba los ojos y una forma silenciosa de quien ya había pisado tierras de guerra, no imaginaba lo que llevaba dentro. A los 47 años, después de una vida entera sirviendo en misiones sobre las que nadie podía comentar, Marcos eligió el silencio de las montañas y el sonido de los cascos como compañía. El rancho se encontraba a 2 horas de la ciudad más cercana, rodeado de colinas cubiertas de matorral seco y vallas de alambre de púas que marcaban territorio como si fuesen murallas. Allí criaba ganado, cultivaba lo que comía y, sobre todo, cuidaba de Centella, un puro sangre negro de ojos intensos que parecía entender cada palabra dicha, incluso cuando se expresaba en silencio. Centella era más que un caballo. Era el símbolo de un nuevo comienzo, un animal que le fue confiado por un viejo general moribundo, como si ese regalo sellara una promesa de redención. Desde entonces, Marcos vivía en paz, o al menos en lo que él creía ser paz. Aquella noche en particular, el cielo estaba demasiado claro. La luna llena iluminaba los campos como un reflector frío, transformando el paisaje en una pintura surrealista. El viento, que generalmente traía el olor de la tierra mojada o del heno fresco, parecía detenido, como si hasta la naturaleza estuviera conteniendo la respiración. Marcos estaba sentado en la veranda, enrollando un cigarrillo, con calma, sintiendo el crujido de la madera bajo sus pies y el sonido distante de los grillos rompiendo el silencio. Algo dentro de él estaba inquieto, pero no supo nombrarlo. Centella había relinchado 2 veces en el establo, un sonido corto y tenso, distinto de lo habitual. Marcos se levantó, entrecerró los ojos hacia el pasto, pero no vio nada más que sombras largas moviéndose. No les prestó mucha atención. Pensó que era el reflejo de la luna o algún animal pequeño. Solo más tarde entendería que ese era el tipo de silencio que precede al estruendo. Y cuando el estruendo llegó, no fue con disparos ni gritos. Vino con el ruido seco de una cerca rompiéndose y los cascos de Centella siendo arrastrados a la fuerza. Marcos corrió descalzo hacia el establo con el cigarrillo aún encendido entre los dedos. Cuando llegó, todo ya estaba hecho. El portón estaba abierto de par en par, con las bisagras arrancadas como si hubiesen sido destrozadas por una fuerza impaciente. La paja en el suelo estaba revuelta, y en un rincón el cubo de agua volcado, formando un charco fangoso que reflejaba la luz de la luna. Pero lo que realmente dolió fue el vacío, el silencio absoluto donde antes había respiración, calor, presencia. Centella había desaparecido, sin dejar rastro alguno. Marcos se agachó, apoyó los dedos en el suelo, sintió la tierra aún vibrando con los pasos recientes. Cerró los ojos por un instante e intentó escuchar lo que el viento ya se había llevado. El viejo soldado, que pasó años entrenando para detectar trampas y rastrear enemigos en selvas extranjeras, ahora estaba detenido allí, en medio de su propio hogar, sintiendo la impotencia apretar el pecho como una garra invisible. No se trataba solo del robo de un animal. Aquello era una invasión, una advertencia. Alguien había cruzado la última línea que separa al hombre de la guerra del hombre de la paz. Y eso tocó algo que Marcos intentaba enterrar hacía años. Aquella misma madrugada, sin dormir ni un minuto, sacó del fondo del armario una caja de madera envejecida. Dentro de ella estaban guardados objetos que había prometido no volver a tocar. Una navaja plegable con el nombre grabado en el mango, una pistola Beretta, un viejo reloj de pulsera que solo funcionaba cuando necesitaba recordar quién había sido. Se sentó en la mesa de la cocina, con todo frente a él, y se quedó allí, en silencio, mirando aquellos símbolos del pasado. En el rostro, ninguna lágrima, pero por dentro, el mundo entero se desmoronaba.
Centella no era solo un caballo, era el último vínculo con la parte buena de la vida, y si alguien le había arrebatado eso, entonces no quedaba nada más que perder. El sol aún no había asomado en el horizonte cuando Marcos llamó a Pedro. La voz del amigo sonó del otro lado con ese mismo tono ronco de quien ya vio el infierno de cerca y decidió que la vida, a pesar de todo, aún valía la pena. Pedro era uno de los pocos que conocían la verdadera historia detrás del rancho, de Centella y de la razón por la que Marcos se había aislado allí. Se llevaron a Centella, fue todo lo que dijo Marcos. Del otro lado, silencio. Luego, solo un «ya voy». No se precisó más. En menos de 2 horas, la vieja camioneta de Pedro ya surcaba el gravier de la entrada del rancho, levantando polvo como en los viejos tiempos, cuando el tiempo era corto y la misión urgente. Bajó del coche con una mochila a la espalda, la mirada seria y la misma cicatriz mal cosida en la barbilla, recuerdo de una emboscada en el sur de Honduras. Pasaron el día entero husmeando el terreno en busca de pistas y encontraron huellas, marcas de neumáticos, un guante caído cerca de la valla rota y, lo más extraño, un collar de cuero con un pequeño colgante de plata, de esos que normalmente solo aparecen en subastas sofisticadas, colgado de uno de los clavos del portón. Aquello no era una invasión cualquiera, era una firma. Pedro observó el colgante y arqueó la ceja. Esos tipos sabían lo que hacían. Esto no es un robo de un caballo común, murmuró. Marcos asintió con la mandíbula tensa. Ellos sabían. Era algo mucho mayor. Eso olía a tráfico, pero no de cualquier tipo. Era el tipo de operación donde los animales valen más que la gente, donde los caballos se convierten en moneda en juegos sucios entre millonarios y criminales de alto nivel. Centella estaba en medio de eso, y eso significaba que el tiempo era corto y los riesgos altos. Marcos y Pedro trazaron una ruta basada en las marcas de neumáticos y las que seguían en dirección norte, hacia un camino de tierra que unía el rancho a una ruta secundaria poco usada. Mientras caminaban, Marcos recordaba técnicas antiguas de rastreo, la profundidad de los surcos, la dirección de las curvas dejadas en los gravieres, la forma en que las ramas estaban rotas indicaba que el vehículo era grande, probablemente una camioneta con carrocería reforzada. Siguieron la pista hasta el punto en que desapareció al lado de un arroyo seco. A partir de allí, todo parecía haber sido borrado intencionadamente. Alguien cubrió las huellas, esparcieron hojas secas, hasta tiraron tierra encima. Esto fue trabajo profesional, dijo Pedro, arrodillado, con los dedos sucios de barro. Marcos no respondió. Solo miró al horizonte y respiró hondo. Quien hizo esto sabía que él vendría detrás. Y aún así, no tuvo miedo. Al volver a casa aquella tarde, los 2 hombres estaban más determinados que cansados. Se sentaron en la veranda con una botella de cachaza añeja, la misma que guardaban para los momentos en que sabían que el día siguiente no traería descanso. Fue allí, entre un trago y otro, que Pedro sacó del bolsillo una foto arrugada. Era de un hombre alto, con el cabello peinado hacia atrás, siempre con un saco oscuro y guantes de cuero. «El chacal», dijo él. «Ese desgraciado está metido en esto. Anda comprando y vendiendo caballos de sangre pura para los ricachones de la frontera. Pero no solo compra, también roba, y hace lo que sea necesario para mantener el nombre limpio». Marcos miró la foto. No dijo nada, pero su mirada se oscureció. Ya había oído hablar del chacal, y si Centella había caído en sus manos, entonces no bastaría con rescatar el caballo. Había que cortar la raíz de la podredumbre. A la mañana siguiente, Marcos reactivó un contacto antiguo. El capitán Herrera, ahora retirado, pero con los pies aún metidos en operaciones paralelas que no figuraban en ninguna planilla oficial. Herrera era de los que hablaba poco y actuaba antes de que alguien preguntara cómo. Cuando recibió la llamada de Marcos, no cuestionó nada.
Solo pidió coordenadas y una hora. Llegó 2 días después, en un SUV oscuro sin placas, trayendo consigo un portátil, un montón de papeles y una radio encriptada. En el viejo almacén del rancho, transformado improvisadamente en centro de operaciones, los tres comenzaron a armar el rompecabezas. Herrera tenía acceso a bases de datos, registros no oficiales y, sobre todo, gente que debía favores. Al cruzar nombres, lugares y patrones de robo, descubrieron que en los últimos meses 5 caballos de raza habían desaparecido en circunstancias parecidas. 3 de ellos aparecieron luego en subastas clandestinas en la frontera. Los otros, nadie volvió a verlos. Fue entonces que Marcos tomó la decisión. No iban a esperar más. Ir a la policía no era una opción. Primero, porque sabían que había gente involucrada dentro de las propias instituciones. Segundo, porque Centella no era una prueba, era un vínculo. Iban a actuar por cuenta propia, y para eso necesitaban 2 elementos: localización e infiltración. Mientras Herrera intentaba rastrear señales de movimiento de los posibles implicados, coches alquilados, llamadas interceptadas, nombres falsos, Pedro se puso en contacto con un conocido del bajo mundo, un sujeto llamado Tico, que realizaba servicios sucios en la región del Baral, donde se decía que iba a suceder la próxima gran subasta ilegal de animales. Según Tico, Centella estaría allí. Iban a exhibir al caballo como la joya de la noche, la pieza central de una subasta que reunía a personajes enmascarados, armas pesadas y apuestas sucias. Marcos escuchó en silencio, luego se levantó y dijo: «Entonces, es allí donde lo terminamos». Durante los días siguientes, el rancho se transformó en un cuartel. Las herramientas fueron cambiadas por mapas, radios e imágenes satelitales. Pedro revisó el armamento con la misma calma de quien prepara café. Una carabina M4 escondida en el fondo falso de una maleta, pistolas con silenciador, granadas de humo y cuchillos tácticos. Herrera pasó horas armando rutas de acceso, salidas de emergencia y mapeando posibles áreas de vigilancia en el lugar de la subasta. Marcos, por su parte, se encargaba de un detalle que nadie más podía hacer: recordar cómo se mueve un depredador cuando todo depende del silencio. La noche anterior a la partida, fue hasta el antiguo granero, donde guardaba algo enterrado bajo el suelo de madera. Una armadura improvisada de cuero oscuro, hecha por un artesano amigo de la guerra. No protegía como un chaleco, pero permitía movimientos rápidos y camuflaje en la noche. Cuando se la puso, algo dentro de él cambió. No era solo el soldado que regresaba, era el hombre herido, listo para no volver a sangrar. Partieron en la madrugada, en 2 coches diferentes. Herrera iba al frente para encontrarse con Tico en una estación abandonada en la entrada de El Baral. Pedro y Marcos iban detrás, en un jeep, disfrazado de transporte rural. La ciudad era un lugar olvidado por Dios y por las autoridades. Calles de tierra batida, bares con fachadas de vidrio agrietado y gente que desaparecía sin dejar rastro. Cuando llegaron al lugar indicado, Tico ya los esperaba con cara de quien sabe demasiado, pero habla poco. Dijo que la subasta sería esa misma noche, en una antigua estancia rural alejada del centro, donde antes funcionaba un criadero de élite. Van a fingir que es solo otro evento entre criadores adinerados, pero allí dentro es otro mundo. Tiene seguridad de milicia, cámaras, perros y gente que mata por impulso, advirtió. Marcos miró al horizonte, sintiendo el calor seco de la frontera subir por la garganta. «Que se preparen. Hoy vamos a sacar a Centella de allí». La aproximación a la estancia requería más que coraje. Requería precisión. Herrera estudió los puntos ciegos del sistema de seguridad con imágenes de drones antiguos y mapas del terreno. El portón principal era inviable.
guardias armados, lista de invitados, cámaras con rotación automática. Pero por el lado este había un tramo de matorral bajo, cubierto por una cerca de alambre con fallas visibles e iluminación irregular. Por allí iban a entrar. Pedro se encargó de las distracciones, montó un temporizador conectado a una alarma de un viejo camión que se dispararía cerca de la carretera a las 22:43 exactas, la hora en que los guardias rotaban la patrulla. Marcos se preparó en silencio, repasando mentalmente cada paso, cada respiración. Cuando el reloj marcó las 22:30, los tres estaban posicionados en el borde del matorral, con los ojos atentos y el corazón contenido. El sonido de la alarma a lo lejos fue la señal. Sin una palabra, avanzaron. El matorral hacía poco ruido y la noche estaba demasiado cálida para ser confortable, pero nada allí tenía que ver con la comodidad. Por dentro, la estancia era aún más decadente de lo que parecían las imágenes. Galpones adaptados con gradas de madera, focos improvisados y una multitud extraña. Hombres demasiado formalmente vestidos para ese lugar, mujeres con máscaras de encaje y copas de cristal, como si estuvieran en un baile de gala enfermo. Caballos enjaulados, expuestos como trofeos. Algunos drogados, otros en pánico, relinchando con los ojos desorbitados. Marcos contuvo la respiración al ver el corral mayor, en el centro del salón. Allí estaba Centella. Su pelaje negro brillaba incluso bajo las luces sucias, pero sus ojos eran diferentes, no de miedo, sino de una furia contenida, como si reconociera lo absurdo de la situación. Marcos sintió un nudo en el estómago. Ver a ese caballo allí, encadenado como un prisionero de guerra, hizo que algo dentro de él se rompiera. Y cuando los altavoces anunciaron el inicio de la subasta, supo que el plan ya no importaba. Iba a terminar de una forma u otra. Y iba a terminar esa misma noche. El subastador era un tipo delgado y alto, con la postura ensayada de quien ya ha engañado con una sonrisa bien entrenada. Usaba un micrófono inalámbrico y una pajarita azul que contrastaba con el ambiente decadente, como si quisiera fingir que aquello era un evento respetable. A su lado, 4 guardias con ametralladoras colgando del pecho observaban todo con miradas vacías. Y ahora, señoras y señores, la estrella de la noche, el puro sangre negro descendiente directo de la línea campeona de Andalucía, Centella, anunció, mientras un asistente tiraba del caballo con una cuerda gruesa, como si fuera un objeto cualquiera. Marcos vio cuando Centella se detuvo, rehusándose a dar más de 2 pasos. Tenía rabia en los ojos. Y cuando el subastador intentó acercarse para calmar al animal, Centella dio una patada que casi desmontó el escenario. La audiencia rió, aplaudió. Pero aquello para Marcos fue un llamado. El momento de actuar se acercaba. Herrera susurró por la radio: 5 minutos. La salida trasera está libre, pero si esperan demasiado van a cerrar el perímetro. Pedro ya estaba en el punto acordado, con la camioneta encendida y el motor amortiguado por una lona. Marcos respondió solo con un «ahora voy». Con pasos firmes, pero sigilosos, atravesó los bastidores de la estancia, esquivando a los empleados y deslizándose entre las sombras. Un guardia apareció en el pasillo lateral, tiempo de más en el mismo lugar. Un movimiento brusco y seco, y el hombre cayó inconsciente tras un golpe certero en la base del cuello. Marcos continuó. Cuando llegó al lateral del corral de Centella, el caballo giró la cabeza lentamente, como si ya lo supiera, como si estuviera esperando. Marcos extendió la mano con cautela y susurró: «Hora de volver a casa, compañero». Soltó la cadena despacio y Centella, aún con el peso del trauma, caminó hacia él. Era el comienzo de la fuga y el fin de la tregua. El plan era simple: liberar a Centella, seguir por el corredor trasero
atravesar el terreno por la parte de atrás de la estancia y salir directamente al matorral donde Pedro los esperaba con la camioneta. Pero nada allí salió como se había previsto. Uno de los guardias notó algo extraño. No vio a Marcos, pero vio la cadena caída en el suelo y el espacio vacío en el corral central. Un grito resonó. ¡Hay un intruso! ¡Cierren las salidas! En segundos, los focos se dirigieron en todas direcciones y lo que era una noche silenciosa se convirtió en una tormenta de gritos, pasos apresurados y alarmas ensordecedoras. Marcos montó a Centella de un salto, como en los viejos tiempos, cuando huir significaba vivir. Con un rápido comando de las riendas, se lanzó en dirección a la salida trasera. Los primeros disparos vinieron de lejos, erráticos. Centella, aunque alterado, corrió como si hubiera sido forjado para ese preciso momento, veloz, ágil, furioso. Afuera, Herrera ya estaba en posición, cubriendo la retaguardia con disparos precisos. Pedro aceleró al ver a la dupla salir del matorral como un trueno negro rompiendo la oscuridad, pero los enemigos venían detrás. 4, quizás 5 hombres armados en un jeep abierto, disparando a espuertas mientras avanzaban por el camino estrecho. La camioneta de Pedro derrapó en una curva de tierra, levantando polvo y gravilla en el aire, mientras Marcos y Centella corrían lado a lado. Herrera lanzó una granada de humo, creando una cortina que retrasó la persecución. Aún así, el jeep enemigo pasó directo a través del fuego y se acercó. Marcos apartó a Centella hacia un lado, guiando al caballo por una ruta improvisada. Las ramas le cortaban la cara, el sudor ya se pegaba a su piel como una segunda capa de angustia. «No vamos a poder despistarlos por mucho tiempo», gritó Pedro por la radio. Y Marcos respondió con la voz firme de quien no acepta la derrota. «Entonces los frenamos aquí». Fue en un claro estrecho, donde el matorral se abría solo lo suficiente para un enfrentamiento, que Marcos decidió enfrentarlos de frente. Atrajo a Centella hacia atrás, detrás de un montón de piedras, y saltó del caballo con la pistola en mano. Pedro detuvo la camioneta al otro lado y Herrera subió al techo con el rifle. El jeep enemigo se lanzó a toda velocidad por el terreno, con faros encendidos y motores rugiendo. Pero antes de que pudieran disparar, Herrera impactó al conductor con un disparo seco y preciso que hizo que el vehículo se desviara y chocara de lado contra un árbol. 2 hombres salieron tambaleándose desde adentro, armados hasta los dientes, y comenzaron a disparar sin dirección. Pedro abrió fuego con su carabina, derribando a uno de ellos en el segundo disparo. El tercer hombre intentó huir, pero Marcos corrió detrás del matorral y lo interceptó con un golpe firme que lo lanzó al suelo. Inmovilizándolo, apuntó con su arma al pecho del sujeto y le preguntó, entre dientes, «¿Dónde está el chacal?». El hombre escupió sangre, tosió y trató de reír. «¿Crees que esto aquí lo acaba con él? El chacal tiene otros 10 lugares como este. No, ganas nada trayendo ese caballo de vuelta». Marcos no dudó. Le propinó un puñetazo que apagó la risa en el acto. Ataron al hombre, lo metieron en la parte trasera de la camioneta y siguieron en silencio. Centella trotaba a un lado, como un espectro negro bajo la pálida luz del amanecer. El camino de regreso fue lento, tenso, con la constante sensación de ser seguidos. Pero, por primera vez desde el secuestro, Marcos sentía que tenía el control. Al llegar al rancho, lo primero que hizo fue soltar a Centella en el campo. El caballo corrió hacia el pasto, giró sobre sí mismo y relinchó fuerte, como si avisara al mundo que había vuelto. Marcos lo observó con los brazos cruzados y el pecho pesado. La guerra no había terminado, pero él había ganado esa batalla. Y a veces, eso era todo lo que se podía pedir. Aquella mañana, el rancho parecía otro lugar.
El olor a tierra mojada por la madrugada, el sonido de los cascos de centella caminando despacio por el pasto y el suave calor del sol naciente creaban una atmósfera casi irreal. Pedro estaba sentado en la veranda, con un trapo en el hombro limpiando el sudor seco de la noche anterior, mientras Herrera organizaba los documentos confiscados del jeep enemigo, carpetas, memorias USB e incluso una lista de nombres codificados, posiblemente compradores y contactos del esquema. Marcos, de pie en medio del corral, observaba el horizonte en silencio. Tenía sangre en las manos, polvo en la cara y un cansancio que no era físico. Pero también había una claridad que no sentía hacía años. La paz nunca fue la ausencia de conflicto. Ahora lo sabía. Era saber que, incluso después de todo, aún tienes algo que vale la pena proteger. Y Centella estaba allí, vivo, fuerte, como un pedazo del alma de Marcos que le había sido devuelto. Herrera pasó el resto del día organizando los archivos digitales. Entre los datos encontraron registros de movimientos de animales, transacciones ilegales y, lo más importante, una estructura de nombres y rutas que vinculaba al Chacal con otras células criminales en la región. Era más que un rescate. Habían expuesto toda una red. Esto va a sacudir muchas cosas, dijo Herrera, señalando los datos en el portátil. Si jugamos esto con inteligencia, podemos derribar mucho más que una subasta clandestina. Marcos escuchaba sin moverse. Por dentro luchaba contra el impulso de seguir adelante, de ir tras el Chacal, de acabar con todo de una vez. Pero Centella necesitaba recuperarse. Y él también. Pedro percibió el conflicto y habló en voz baja, como quien conoce el peso de la guerra. A veces, lo más difícil es detenerse. Marcos respiró hondo y asintió. En ese momento, entendió que no tenía que destruirlo todo de golpe. Había ganado donde más importaba, y eso, por ahora, era suficiente. 2 días después, la historia ya circulaba discretamente entre algunos ganaderos de la región. Nadie conocía los detalles, pero todos sabían que algo grave había sucedido. Marcos, sin embargo, se mantuvo alejado de conversaciones y especulaciones. Pasaba las mañanas limpiando los establos con Centella a su lado, como si aquello lo ayudara a volver a conectarse con la tierra. El caballo estaba más tranquilo, pero aún cargaba en la mirada la tensión de quien ha visto demasiado. Había cortes leves en el lomo, marcas en las patas, pero lo peor era invisible. La violación de la libertad, la ruptura de la confianza. Marcos lo entendía. También lo habían arrancado de donde se sentía seguro. También lo habían llevado por gente que no veía humanidad en nadie. Por eso trataba a Centella con el máximo cuidado. Hablaba en voz baja, tocaba con suavidad, respetaba el tiempo del animal. No era solo por él, era por todo lo que representaban el uno para el otro. 2 sobrevivientes intentando reaprender lo que es vivir sin miedo. Mientras tanto, Herrera preparaba un dossier con todo lo que habían encontrado. Con la ayuda de un contacto antiguo de inteligencia, envió los archivos a un fiscal independiente de la capital, alguien que aún creía en la ley, a pesar de estar rodeado de corrupción. Los documentos incluían pruebas fotográficas, grabaciones de audio y una relación completa de nombres, lugares y cifras. Era suficiente para iniciar una investigación a gran escala. Si este tipo hace lo que prometió, hasta el Chacal tendrá que huir, comentó Herrera, con una media sonrisa. Pedro, más escéptico, no dijo nada. Sabía que el sistema tenía tentáculos largos. Pero incluso él admitía que el golpe había sido fuerte. Aquello no era justicia en el sentido tradicional. Era un golpe, una advertencia, el tipo de acción que no se ve en los periódicos, pero que cambia el rumbo de las cosas en el subsuelo del crimen. Y esta vez había venido de un rancho olvidado en el mapa, comandado por un hombre que solo quería tranquilidad.
La semana siguiente, Marcos volvió a montar a Centella. Fue en un fin de tarde, cuando el viento estaba templado y el cielo teñido de naranja. Con calma, amarró al caballo, observando cada reacción, sintiendo el peso de la confianza reconstruyéndose poco a poco. Subió sin prisa y cabalgó despacio por el campo abierto. Centella se movía con firmeza, como si su cuerpo recordara, aun cuando el alma dudara. Marcos no decía nada, solo sentía. Con cada paso, recordaba el día en que llegó a ese rancho, hace casi 8 años, con una mochila, cicatrices y sin ningún plan. Recordaba cómo Centella fue el primero en acercarse, curioso, imponente. Ahora, allí estaban los dos de nuevo, intentando entender qué hacer con la libertad recién conquistada. No era una victoria ligera, pero era suya, y eso bastaba. Mientras cabalgaba, Marcos miraba las colinas a lo lejos, preguntándose a sí mismo si esa paz tenía límite. No encontró respuesta. Solo sabía que, si era necesario, volvería a luchar. Aquella misma noche, recibió una llamada que congeló el ambiente de la cocina. Era una llamada de un número restringido. Del otro lado, una voz que reconoció de inmediato, incluso sin que se presentara. «Has causado un gran perjuicio y has tocado a gente que no le gusta perder», dijo la voz, fría, calculada. Era el chacal. Marcos no respondió, solo escuchó. «Esto no ha terminado, Díaz. Ganaste una batalla, pero yo soy una guerra entera». La llamada se cortó. Pedro, que estaba sentado cerca de la radio, miró a Marcos y preguntó con la mirada lo que había pasado. «Nada que no esperara», respondió él. Pero en lo profundo del pecho, la tensión volvió a arder. No era miedo, era el peso de saber que al tirar de la primera cuerda, todo el madeja de suciedad venía consigo, y aún así no se arrepintió. Sabía que la lucha por algo justo nunca termina de verdad, solo cambia de forma, y él, ahora, estaba listo para todas ellas. En los días que siguieron, el rancho se convirtió en blanco de miradas discretas. Marcos notó camionetas desconocidas pasando despacio por el camino de tierra, gente que nunca había visto parándose en el puesto a 20 kilómetros de allí y preguntando por un tal hombre del caballo negro. Era sutil, pero constante. Sabía reconocer vigilancia cuando la veía. Instaló cámaras nuevas en puntos estratégicos, reforzó las cercas y empezó a dormir con la pistola al lado de la cama. Pero, a pesar de la tensión, no cedió al miedo. Mantenía la rutina, como si desafiara a quien lo estuviera observando. Se despertaba temprano, cuidaba el pasto, limpiaba los establos, cabalgaba con Centella al atardecer. Cada gesto era una forma de decir, «Aún estoy aquí». Pedro permaneció cerca por un tiempo, ayudando con las reparaciones y haciendo rondas nocturnas. Herrera volvió a la capital para seguir los avances del dossier, pero antes de irse, dejó una frase que quedó resonando en la mente de Marcos. «La guerra no acaba cuando ganamos, acaba cuando el enemigo se rinde a no volver». Mientras tanto, la repercusión de los documentos entregados por Herrera empezaba a hervir en los bastidores. Algunos nombres listados en los archivos aparecían en los periódicos, vinculados a investigaciones por lavado de dinero y contrabando. 2 ganaderos de la región fueron arrestados. Un tercero, señalado como financiador de las subastas ilegales, simplemente desapareció. No era coincidencia. Era el sistema tratando de ajustarse tras el impacto. El nombre de Marcos no apareció en ningún lado, y él se aseguró de que así fuera. Prefería que nadie lo supiera. No buscaba gloria, solo quería que Centella estuviera seguro, y que ese tipo de suciedad no quedara impune. A veces se quedaba parado en el corral, observando al caballo alimentarse, como si aquello fuera una meditación. El silencio entre ellos decía más que cualquier conversación. Era como si compartieran el mismo entendimiento.
La paz que ambos querían no venía de afuera, venía de la forma en que enfrentaban el mundo, con la cabeza en alto, aun sabiendo que es sucio. Cierta tarde, mientras reforzaba la cerca alrededor del cultivo, Marcos recibió una visita inesperada. Era un chico de la región, de no más de 12 años, montado en una bicicleta vieja con la llanta delantera medio desinflada. ¿Usted es el hombre del caballo negro?, preguntó, con los ojos muy abiertos de curiosidad. Marcos no respondió de inmediato, solo miró al niño, luego a Centella que pastaba cerca. «Depende. ¿Por qué?», replicó. El chico explicó que había escuchado en el almacén de la ciudad que ese caballo había sido robado y luego recuperado por un exsoldado que enfrentó a Saint-Exupéry. «Gente peligrosa». Dijo también que su tío criaba animales y tenía miedo de que sucediera lo mismo. Mi tío dijo que nadie hace nada cuando esos tipos aparecen, pero que usted sí lo hizo. Marcos quedó en silencio. No estaba acostumbrado a la admiración, sobre todo de alguien tan joven. «Dile a tu tío que cuide bien de los animales y que no espere ayuda de afuera. A veces nosotros somos la única línea que separa lo correcto de lo incorrecto». El chico se fue pedaleando despacio, pero dejó algo en Marcos que retumbó por días, la idea de que, sin querer, se había convertido en una referencia para alguien. Y eso traía un peso. No era vanidad, era responsabilidad. En los días siguientes empezó a recibir discretamente algunas cartas. Gente de la región pidiendo consejos, preguntando si podía ayudar con algo o simplemente agradeciendo por demostrar que es posible reaccionar. La mayoría no firmaba. Era como si su nombre se hubiera convertido en leyenda. Una leyenda viva, oculta entre las colinas. Marcos guardaba cada nota en una caja de madera sin saber bien qué hacer con ello, pero las guardaba, porque de alguna manera aquello probaba que su lucha no había sido solo por Centella. Había tocado algo más grande, había hecho que otros vieran que el miedo se puede enfrentar, aunque sea con una cerca reforzada, un caballo en el prado y una escopeta apoyada detrás de la puerta. Un mes después, la rutina en el rancho volvió a lo que Marcos llamaba casi normal. Aún había vigilancia, claro. Siempre la hay cuando se juega con gente importante. Pero las camionetas desaparecieron, los drones aficionados dejaron de sobrevolar y las miradas desconfiadas de la ciudad se redujeron. Herrera mantenía contacto semanal, informando sobre los avances de la investigación. Se habían desencadenado 3 operaciones conjuntas y nombres importantes de la red del Chacal estaban siendo buscados. Aún no lo habían alcanzado. El desgraciado sabía cómo esconderse, pero el cerco se estaba apretando. Pedro ya había vuelto a su pequeña propiedad a unos kilómetros de allí, pero se comunicaba por radio cada noche. «Todo tranquilo por aquí», decía. Y aún en las noches más silenciosas, eso le brindaba un consuelo que Marcos no sabía que necesitaba. Se sentía menos solo, menos acorralado, porque sabía que si algo volvía a amenazar lo suyo, ya no estaría luchando solo. Cierta noche, durante una cena sencilla de arroz, huevo y café negro, Marcos escuchó un ruido diferente, proveniente del establo. Se levantó con calma, tomó la linterna y fue hacia allá, pisando firme sobre el suelo de tierra batida. Encontró a Centella de pie, mirando hacia la puerta. No relinchaba. No se agitaba, solo observaba, atento. Marcos encendió la luz, dio una vuelta alrededor y no vio a nadie, pero encontró marcas de huellas cerca de la ventana lateral, recién hechas. Una vez más, la advertencia era silenciosa. Alguien había venido a ver. No era un intento de robo, era una prueba. Presión, un recordatorio de que la sombra del Chacal aún rondaba. Pero diferente a la primera vez, ahora Marcos estaba preparado. Miró a Centella y dijo en voz baja: «Pueden intentarlo, pero esta vez no se llevarán nada». Y en ese instante se dio cuenta de que algo había cambiado de forma definitiva.
Ya no era solo un hombre huyendo del pasado, era alguien que había construido algo por lo que valía la pena luchar, e incluso morir. A la mañana siguiente, Marcos reforzó la seguridad del rancho como nunca antes. Instaló sensores de movimiento alrededor del perímetro, cercó las áreas más vulnerables con alambre triple y dejó rutas de escape estratégicas abiertas en caso de que necesitara reaccionar rápido. Herrera, al enterarse del suceso, ofreció enviar refuerzos, pero Marcos lo rechazó. Aquí, menos gente es más seguridad. Yo conozco cada rincón de este lugar, ellos no. Aún así, aceptó un nuevo radio encriptado y munición extra. Centella, por su parte, parecía más alerta. Caminaba menos, con pasos firmes y cortos, como si también intuyera que la paz estaba siendo puesta a prueba. Marcos comenzó a montar con más frecuencia, cabalgando por los límites de la propiedad al amanecer y al atardecer, como una patrulla. El rancho se había transformado en una fortaleza discreta pero viva, y a pesar de todo, se negaba a abandonar el lugar, porque allí era donde había hecho las paces con su propia historia, y nadie se lo quitaría de nuevo. Cierta tarde, mientras cabalgaba con Centella por el camino de piedras que bordeara el valle, divisó una silueta parada en lo alto de una colina cercana. No se podía ver el rostro, pero la postura era la de quien observa, no la de quien se pierde en el camino. Marcos detuvo al caballo, desmontó y enfrentó la figura desde la distancia. El viento soplaba fuerte, llevando polvo y tensión. Después de algunos segundos, la silueta se dio vuelta y desapareció colina abajo. Marcos no corrió tras ella, solo volvió a montar, más firme que antes. Aquello era otro mensaje, pero diferente al pasado. Ahora él no reaccionaba con impulso, reaccionaba con estrategia. Sabía que el enemigo podía volver en cualquier momento, de cualquier forma, pero también sabía que él mismo ya no era el mismo. El dolor lo había enseñado, la pérdida lo había forjado, y ahora cada paso se daba con la claridad de quien entiende el precio de la paz y aún así elige seguir pagando. Con el pasar de las semanas, una nueva realidad se impuso en el rancho. Ya no existía la ilusión de una tranquilidad absoluta, pero había una rutina firme, casi ritual, que daba estructura a los días. Marcos se despertaba antes del sol, caminaba por el prado con Centella, alimentaba a los otros animales y revisaba los puntos de vigilancia como un centinela solitario. Poco a poco, comenzó a notar que el caballo también había cambiado. No era solo más fuerte, estaba más alerta, más conectado. Era como si, en aquella experiencia de secuestro y rescate, el vínculo hubiera pasado por una especie de fuego y regresado aún más sólido. En silencio, el animal lo seguía por cada rincón del rancho, como si supiera que el peligro no había terminado. Y, al mismo tiempo, Marcos percibía algo nuevo creciendo en su interior. Ya no se trataba solo de sobrevivir, era un impulso por reconstruir, por hacer de ese lugar no solo un refugio, sino un bastión contra todo lo que aún amenazaba lo justo. Fue entonces cuando tuvo la idea que cambiaría el rumbo del rancho. Transformar parte de la propiedad en un centro de acogida y rehabilitación para caballos rescatados. No sería un refugio común, sería un espacio seguro, lejos de los reflectores, donde animales robados, abandonados o maltratados pudieran ser acogidos, cuidados y, de ser posible, reintegrados a hogares seguros. Pedro, al enterarse, apareció al día siguiente con madera, herramientas y 2 ayudantes de confianza. Si es para construir algo con propósito, entonces lo haremos bien, dijo. Herrera, a una distancia, puso el proyecto en contacto con 2 ONGs discretas que ya trabajaban contra el tráfico de animales. En menos de un mes, el viejo galpón trasero se transformó en una bahía colectiva.
y lo que antes era solo un rancho solitario en medio de la nada, ahora comenzaba a convertirse en un símbolo, no solo de resistencia, sino de recuperación. Y todo comenzó con Centella, con un caballo llevado a la fuerza y que volvió con un nuevo significado. La noticia del centro de 1900, rehabilitación, no corrió como un escándalo, sino como un susurro entre quienes realmente necesitaban saber. Gente de confianza empezó a aparecer, trayendo casos difíciles. Caballos heridos en peleas ilegales, yeguas preñadas abandonadas por criadores que huyeron de la fiscalización, potrillos huérfanos con señales de sedación recurrente. Marcos recibía a cada uno de ellos con el mismo silencio respetuoso con que había acogido a Centella un día. No preguntaba mucho, solo evaluaba, trataba y dejaba que el tiempo sanara el resto. Los vecinos, antes desconfiados, empezaron a ver el rancho con otros ojos. Algunos ayudaban con donaciones, otros con trabajo físico. Era como si aquella tierra, marcada por sangre y resistencia, comenzara a generar un nuevo tipo de cosecha, dignidad. Y con cada paso, Marcos se alejaba más de la imagen del exsoldado aislado. Seguía siendo vigilante, aún dormía con el radio encendido y el arma cerca, pero ahora también era guardián de algo más grande que él. Mismo, cierta mañana un viejo camión llegó con 2 animales debilitados y una nota atada al collar de uno de ellos. Eran de una granja vinculada al Chacal. Gracias por hacer lo que nadie hace. No había firma. Marcos leyó la nota, la ató a la viga de la bahía principal y se quedó unos minutos parado pensando. Quizá nunca viera el final de esa red criminal. Quizá el Chacal desapareciera para siempre, como tantos otros antes de él. Pero al mirar a esos animales ahora seguros, vivos, respirando alivio, comprendió que la justicia no siempre llega con esposas o titulares. A veces llega en forma de libertad recuperada, en la posibilidad de un nuevo comienzo. Eso era lo que había conseguido. Y aún con cicatrices, aún con amenazas que aún se cernían, él seguía adelante. Porque su propósito ya no era huir del pasado. Era asegurarse de que otros, humanos o no fueran devorados por él. Unos meses después, una carta llegó por correo, sin remitente. Papel grueso, letra firme, sin florituras. No me destruiste, Díaz. Solo me retrasaste, pero aprendí contigo. Y ahora sé que el silencio puede ser más peligroso que cualquier grito. Nos veremos otra vez. Marcos leyó la carta, la dobló con calma y la guardó en el cajón donde estaban los mensajes de los rescatados como si fuera solo otra pieza del rompecabezas. No sintió miedo, sintió preparación, ese tipo de preparación que llega cuando uno ya ha sobrevivido a lo peor. El Chacal aún estaba vivo, pero ahora él sabía quién era. Marcos sabía que allí, en ese rancho escondido en el mapa, existía una fuerza que no se doblega. Marcos miró por la ventana, vio a Centella galopando con los potrillos en el campo y respiró hondo. Que venga él. Aquí ya no hay espacio para la sombra, porque en ese lugar cada centímetro de tierra, cada animal en pie, cada cerca erigida, era símbolo de algo mayor, la negativa a ceder. Al final del día, Pedro apareció con una caja de herramientas como si no supiera quedarse quieto. ¿De verdad vas a ampliar la Bahía Sur?, preguntó con una sonrisa ladeada. Marcos respondió con su mirada de siempre. Directa, firme, sin prisa. Va a nacer más vida aquí. Más vale tener dónde recibirla. Así es como el rancho crecía ahora. No por urgencia, sino por intención. Recibiendo, cuidando, reconstruyendo. Por la noche, sentados cerca del fogón de leña, conversaron sobre el pasado, pero sin rencor. Como quien entiende que la guerra es parte de la historia, pero no tiene por qué ser el capítulo final. Pedro levantó su taza y brindó, por lo que perdimos y por lo que salvamos. Marcos alzó la suya también. No dijo nada,
pero en el fondo de sus ojos había una llama distinta, la llama de quien, habiendo perdido todo una vez, decidió reconstruir, y esta vez con raíces demasiado profundas para ser arrancadas. Con el tiempo, el rancho de Marcos llegó a ser conocido no solo como un refugio de animales, sino como un símbolo silencioso de resistencia. Gente de lejos empezó a aparecer. Discretamente, siempre por recomendación, para buscar orientación, pedir ayuda o simplemente entender cómo alguien había logrado transformar el dolor en propósito. Marcos nunca se puso a sí mismo como maestro de nada. Seguía siendo el mismo hombre callado, de botas sucias y manos firmes. Pero ahora, cada conversación, cada caballo rescatado, cada cerca reparada, era un gesto político, un mensaje directo para quienes aún creían que el silencio era señal de debilidad. El rancho se convirtió en una trinchera, no contra el mundo, sino a favor de lo que aún vale la pena defender. E incluso, cuando miraba el horizonte y sabía que la próxima batalla podía estar más cerca de lo que parecía, se mantenía firme, porque ahora, finalmente, no luchaba solo por sí mismo. Cierta mañana, mientras cepillaba a Centella bajo la sombra de un viejo árbol, escuchó pasos ligeros detrás de él. Era el chico de la bicicleta, más crecido, con el cabello más corto y un cuaderno en mano. ¿Puedo aprender a cuidarlos como usted?, preguntó. Marcos lo miró, lo midió de pies a cabeza y respondió con un breve asentimiento. Sí, pero tendrás que aprender a escuchar antes de hablar. Y así comenzó otro ciclo. No de guerra, sino de continuidad. La tierra que un día estuvo marcada por la violencia, ahora enseñaba firmeza. El caballo que un día fue secuestrado, ahora inspiraba confianza. Y el hombre que un día solo quería olvidar, ahora enseñaba a recordar. El valor de las pequeñas cosas, el coraje de proteger lo que se ama y la fuerza de quien, aún en silencio, nunca baja la cabeza. Cuando el sol se puso ese día, Marcos subió a la veranda con una expresión serena. Miró el campo, los animales, el humo de la leña elevándose despacio. Centella relinchó a lo lejos, como llamando al último giro del día. Y allí, en esa escena sencilla, había una verdad sólida. Ya no era solo un exsoldado, era guardián de un propósito, de una tierra, de vidas, y nadie se lo quitaría de nuevo. Si esta historia te atrapó hasta aquí, imagina lo que viene después. Si te gustan las narrativas reales, emocionantes, llenas de acción, superación y ese sabor a justicia hecha con tus propias manos, suscríbete al canal ahora. Aquí contamos historias que marcan, que inspiran, que te hacen recordar lo que realmente importa. Activa la campanita para no perderte nada. Y si esta historia te conmovió, deja un comentario diciendo qué fue lo que más te tocó. Vamos a conversar. Hasta la próxima.